El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usás, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Córdoba, la tierra de la histórica insurrección popular de mayo del 69, eternizada como el Cordobazo, construyó su historia y memoria como una de las expresiones más sólidas de las luchas sociales por una Argentina justa, libre y soberana. Por lo tanto, la implementación de la represión ilegal en Córdoba comenzó con anterioridad al 24 de marzo de 1976. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de La Perla, Campo La Ribera y el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia se convirtieron en el epicentro de estas políticas de contrainsurgencia y de neutralización de los sueños de una generación casi diezmada. Bueno, nosotros estamos en un lugar que fue un centro clandestino de detención perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, al Departamento de Informaciones específicamente, que funcionó desde 1974 como centro clandestino de detención. Por lo tanto, fue un experimento previo al golpe, a la dictadura. O sea, los centros clandestinos son muy anteriores al golpe. El Campo de la Ribera, nosotros, por lo que vamos siguiendo como línea de investigación, se inicia precisamente en esa época, el 8 de diciembre, que es cuando intima el general Menéndez al comandante de esta unidad militar, una prisión militar para conscriptos y suboficiales que habían cometido algún tipo de delito, a que desalojen tanto de los detenidos como de los custodios de acá, y vacíen el campo. Este edificio fue cambiando sus características en cuanto al lugar de detención y al tiempo de detención de los prisioneros, ¿sí? Frente al Cordobazo, bueno, aquí se trajeron cientos de ciudadanos, pero a partir del 72, con el inicio de algunas organizaciones más ligadas a la lucha armada, también se traían los detenidos aquí a modo de torturarlos de manera muy intensa y muy violenta para sacarles la información de su propia organización. En la maquinaria de exterminio uno tiene que pensar que quizá las peores cosas que hemos construido los seres humanos, y particularmente muchos en diferentes lugares del siglo XX, son los campos de concentración. Es decir, someter a otro ser humano a la destrucción psicofísica. Casi todos los testimonios uno lee y se sorprende, si bien tiene el horror que es la tortura física, todos te dicen la destrucción psicológica, la tortura psicológica es peor. Usamos esta línea de tiempo porque es un buen espacio para arrancar en términos contextuales. Este ejercicio de memoria que arrancaría en La Perla el mismo 24 de marzo del 76. ¿No? Entonces uno trabaja ahí, bueno, a ver qué pasó ese día, qué saben de ese día, cómo lo nombramos a ese día. Entonces uno ahí nos permite una entrada de, bueno, un golpe de Estado, qué significó, por qué nosotros sostenemos que un proceso que empezó mucho tiempo antes. Entonces uno, todo este a priori vacío que acá en realidad se empieza a llenar de muchas cosas previas. Y después, bueno, a ver, por ejemplo, bueno, ¿qué decían los medios de comunicación? ¿Por qué le decían no gobierno? Sino que había una intervención militar. ¿Por qué no golpe de Estado? ¿Qué se juega ahí? ¿Qué cosas pasan entre este día 23 y el 24? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La escala represiva es sobre todo el pueblo argentino con distintos métodos, con distintos espacios. Y como La Perla, el mismo 24 de marzo, ya tiene secuestrados. Ahí trabajamos fuertemente, sobre todo lo que ha recuperado
los organismos de derechos humanos, hoy la justicia, de los testimonios de los sobrevivientes. Como una sobreviviente puede decir, contar su historia y contar que ella llegó secuestrada el 24 de marzo de la Perla y que no era la primera, que en la numeración era el 80. La historia de este campo se inicia con los Comandos Libertadores de América, que incorpora gente que venía de las 3A, pero las características y las diferencias, mejor dicho, con las 3A son, en principio, el modo operativo. Las 3A, por lo general, secuestraban a una persona y a las 24 o 48 horas aparecía muerta. La segunda diferencia que tienen con las 3A es que las 3A buscaban preservar en el gobierno a la derecha peronista, de Isabel y López Rega. Lo que busca el ejército no es eso, sino ya la preparación de golpe. No quiere ni derecha peronista, ni radicales, ni izquierda peronista, nadie. Quiere el golpe de Estado. Hay periodos donde la policía tiene mucho poder en el circuito represivo y domina de alguna manera esa represión, y aquí entonces es el lugar de detención, de tortura y también de exterminio de los detenidos. Y luego del 76 es parte del circuito de represión y por lo tanto más de tránsito, pero siempre con una función extrema y cruel de la tortura rápida e intensa para poder sacar información a los detenidos. Bueno, los espacios que pertenecían al ejército, los que pertenecían a la policía, las comisarías, las cárceles, las instituciones públicas como la municipalidad. Acá se pone en juego también algo que todo el tiempo vamos trabajando, que es ese juego de reconocimiento de los chicos, ¿no? De reconocerse en este lugar, de saber identificar que es algo cotidiano de, bueno, ¿dónde está el cole? O ¿cuál es tu barrio? Y los chicos reconocen que cerca de su barrio había uno, o reconocen comisaría en donde a veces han ido a hacer un trámite o que pasan por la puerta y se preguntan sobre, bueno, pero ese lugar fue, y si era mi abuelo que vivió todo el tiempo en el barrio, pasaba por ahí, ¿y por qué no se enteraba? Entonces aparecen algunas dimensiones de la clandestinidad, de lo que significaba eso en términos de ocultamiento, pero también de ilegalidad. Hubo un periodo en la democracia del gobierno de Angelos donde hubo una intencionalidad de borradura de la memoria de estos lugares. Entonces esto se transformó en asistencia a la víctima del delito, una parte de este edificio, donde entonces las mujeres violentadas o los niños violentados eran atendidos en este lugar que había sido un centro clandestino de detención, y en la otra parte funcionaba la policía del centro de Córdoba. Así como el campo de la Ribera se transformó en una escuela. O sea, hay una intencionalidad de amnesia, de olvido y de querer borrar esas huellas, ¿no? Por acá llegaban los camiones, los ponían de culata y bajaban los detenidos desaparecidos. En esta primera parte le tomaban los datos filiatorios, nombre, domicilio, etc. Y en la sala del fondo era la sala de torturas. Durante el periodo de la escuela, esto se transformó en distintas etapas en un salón de usos múltiples o de sala de profesores. Y en la del fondo, en la dirección. La sala de tortura era la dirección. Originalmente, en lo que eran las cuadras de soldados y gendarmes que hacían de custodia, le instala el Colegio Primario Canónigo Piñero. Construye al lado un edificio que es el edificio para el Jardín de Infante Canónigo Piñero y forma un colegio secundario, Florencio Escardó, que originalmente funciona en el mismo lugar y después, debido a la demanda de mayor espacio por los nuevos cursos que se iban creando, se comienzan a trasladar hacia esta parte que es el sitio histórico y lo van transformando. De ahí que hay muchas modificaciones con respecto a lo que era el centro clandestino. Toda esta ala correspondía a las celdas de las mujeres y al final está el baño original que es donde llevan a las mujeres. Estas arcadas sí son originales. Según el testimonio que hay por ahí, se presume que en esta galería donde se produjeron algunos de los fusilamientos, las rejas no, esta las puso la escuela por tema de seguridad. Y las otras cosas que se lograron preservar son los piletones que eran utilizados
para el submarino, el sistema de tortura del submarino. El resto sí fue modificado. O sea, todas esas arcadas de enfrente, anteriormente era una sola pared y ahí estaban las celdas de los hombres. En estos ganchos se colocaba a la gente tanto como un sistema de tortura como, según algunos testimonios, para fusilarlos. Ha venido a trabajar acá la policía judicial porque se han encontrado algunos proyectiles incrustados en las paredes. Bueno, hay muchos testimonios de que dicen que veían en esa subida que llegamos acá, por la Blas Parera, veían pasar los camiones y dejaban rastros de sangre en sus camiones. Después comenzó el ejército a hacer pasar primero autos de civil con gente armada y obligaba a la gente a que se metiera dentro de sus casas. De todas maneras, por las rendijas miraban lo que pasaba y eran los camiones que iban camino al cementerio, a la fosa común. Esta es una foto del año 1984, cuando viene la CONADEP, y acá se ve los calabozos, que es el lugar donde estamos parados en este momento, acceso, y esta es la indicación que tiene el piso de cómo estaban ubicados estos calabozos y las orientaciones de cada una de las puertas. Cuando se demuelen los calabozos, el ingeniero a cargo de la demolición decide, sin explicarme bien por qué, guardarse una de las puertas de esos calabozos. Lo curioso de la puerta es que presenta orificios de bala, orificios proyectiles. Y bueno, hace aproximadamente un año nos llama y nos dice que tiene esta puerta y que la quería donar al sitio de memoria. Y bueno, viene después la lucha de toda la gente del territorio, digamos, y en eso participa mucho la red social de la Quinta, participan las instituciones, tanto el centro de salud, las escuelas, los docentes, los padres, los alumnos, demandando la construcción de escuelas dignas, realmente escuelas. Nación pone el dinero y la provincia se encarga de construir la primera de las escuelas, el Florencio Cardó, la escuela secundaria, donde traslada a todos los chicos que estaban en este lugar, en el sitio histórico. A diferencia de otros centros clandestinos de detención, ubicados en zonas distantes, el D2 funcionaba a la vista de todos, a pocos metros de la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad, entre la Catedral y el Cabildo Histórico. Se supone que por este lugar, a lo largo de la década del 70, pasaron por lo menos 10.000 detenidos, y eso podemos reconstruirlo en función de un registro que se llama el Registro de Extremistas, que está en este Archivo Provincial de la Memoria, que consta del nombre de la persona, el número del negativo asociado a una imagen fotográfica del momento de la detención. Entonces, aproximadamente 10.000 personas pasaron por este lugar. Bueno, estamos aquí en la puerta del Archivo Provincial de la Memoria. Vamos a ingresar al Museo del Sitio. Generalmente recibimos aquí a los chicos en este pasaje, que es un pasaje cargado de historias y de muchas marcas de la represión en las diferentes décadas. Y lo que les pedimos a los chicos es que ellos caminen este pasaje buscando esas marcas de memoria que nos cuentan cosas de la ciudad y que entonces nos están contando cosas de nosotros mismos. El pasaje Santa Catalina, desde su creación en 1557, siempre sirvió para la muerte y la represión. Los españoles aquí asesinaban a los opositores, a los indígenas, y luego, muy rápidamente, en el inicio del siglo XX, en 1920 aproximadamente, tanto el Cabildo como las casas que colindaban al Cabildo, que eran casas de familia, esta en la que estamos era una casa de familia, antes de ser un centro clandestino de detención, es ocupada por la policía, y está, bueno, la jefatura de policía en el Cabildo, y esto empieza a ser remodelado de acuerdo a las necesidades que la policía tenía. Bueno, el memorial es una gran marca que aparece, por supuesto, siempre en estas cosas que los chicos encuentran. Hay dos cosas de impacto. Una es el memorial y la otra es aquella intervención de Facundo Rivera Alegre, que es este
chico cordobés desaparecido, donde está muy sospechada la policía de Córdoba, desaparecido a la salida de un baile, y que nos permite vincular la actual lucha contra el Código de Faltas y la represión en Córdoba con las continuidades del autoritarismo de los aparatos represivos. Porque toda la provincia de Córdoba se está movilizando. Porque nuestra forma de construir son apoyándonos entre nosotros. En esta sala, que es la Biblioteca de Libros Prohibidos, que es el espacio más grande que hay en el archivo, lo que hacemos es una actividad vinculada al consumo cultural de los chicos, o sea, preguntarles qué cosas del consumo cultural los apasionan, películas, músicas, etc. Entonces, la siguiente consigna es un ejercicio bastante más difícil, que es imaginar cómo se sentirían y qué harían si a partir de este momento todo esto que acaban de nombrar estuviera prohibido. O sea, en el qué harían aparece yo me iría del país, yo los cagaría a tiros, yo me juntaría escondidas a leer, yo enterraría los libros, yo los quemaría porque vivo... O sea, aparece como todo lo que ocurrió, y entonces este también es un camino para llegar a la sala de vidas, porque se construye el clima de época. ¿Y cómo explicas el clima de época a chicos de 12 años? O cómo, si no, construyéndolo, ¿no? Y entonces estos jóvenes que van a ver ahora en la sala de fotos no van a ser tan lejanos. Silvina tenía 20 años, estaba embarazada de 6 meses y medio y fue secuestrada junto con Daniel, su marido, 2 días después del golpe de Estado. Por supuesto, como toda madre, común que era salir desesperada a buscarlos a ellos dos. Pero nunca pensé que no los iba a ver más. Bueno, en esta sala los chicos entran, o los jóvenes o quienes sean, y lo primero que hacen es quedarse muy callados, dándole a la sala el lugar que le dan muchos familiares, que es también el lugar de duelo, ¿no? Como vienen a traer flores a veces, o vienen y se sientan acá un ratito. Hay algo en la energía de este lugar, porque los chicos entran y se quedan como así, como mirando, y después empiezan a preguntar sobre cada uno de ellos. Silvina era una mujercita hermosa, siempre vivió para sus compañeras, era generosa, muy estudiosa, entró a un colegio dependiente de la universidad donde entraban los mejores promedios de Córdoba, pero a lo largo de su militancia también se dio tiempo para ser una de las mejores alumnas del Colegio Manuel Belgrano. A veces pensaba durante la búsqueda cómo la estarán vejando, pero no, a ellos no la vejaban porque ella tenía, lo que le hacían no le importaba. Ella tenía un fin superior, que era un país para todos, una Córdoba más igualitaria. Quería que sus hijos, pues tenía proyectos para sus hijos, para su hijo, y para los hijos de todos sus compañeras, ¿no? Yo no estoy hablando individualmente, yo pertenezco a una asociación de abuelas de Plaza de Mayo que trabajamos no solamente para nuestros nietos, sino para los nietos de todas las abuelas. Tal es así que cuando encontramos un nieto, es como una partecita de los nuestros, ¿no? Bueno, en esta sala de objetos lo que pensamos juntos con los niños, los jóvenes o los visitantes es pensar a los objetos como portadores de memoria, como portadores de recuerdos, y pensar juntos qué cosas cantaría Paco con esta guitarra, si a ellos les gusta, a quién le gusta andar en moto, y un poco compartir lo que los familiares nos piden al armar esta sala juntos, y es pensar a su familiar
no solamente por la muerte, la represión, el dolor, sino pensarlo en su vida cotidiana. Yo, como todas las madres, salimos a buscarlos, ¿no? Todos los días, desesperadamente golpeábamos puertas y éramos terriblemente discriminadas, no nos atendíamos, éramos las madres de los subversivos. Se nos cerraran todas las puertas, pero yo soy una de las abuelas privilegiadas de Córdoba, porque pude ir reconstruyendo paso a paso lo que fue secuestro, tortura, aparición y muerte de mi hija. Eso no solamente lo hice yo, lo hicieron todas las abuelas de Córdoba, que éramos 22. Esta es la sala de vidas para ser contadas. Es una sala que se construyó junto a los familiares que deciden contar como ellos quieran y lo que ellos quieran en este formato álbum, que es tan evocativo, que todo el mundo tiene como o un álbum o el recuerdo de un álbum o una caja de zapatos con fotos y papeles. Luego le preguntamos a los chicos si todavía existe la práctica de la buena letra, de escribir muchas veces algo, copiar para tener la letra más linda, si siguen existiendo los cuadernos de caligrafía. Y entonces casi todos dicen que sí, primarios, secundarios y universitarios. Entonces nos encontramos con el cuaderno de segundo grado de Graciela, que ella iba al Hortus Concluso, que es una escuela religiosa, y lo que escribía en clases de caligrafía era: la tierra es de quien la trabaja. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre mi mamá me mima o Susi amasa la masa y la tierra es de quien la trabaja? Y los chicos dicen: la dictadura. Hemos encontrado muchos nietos, 109, pero yo tuve la fortuna de que la dejaran a mi hija para ir acá. Entonces sé con certeza que tuvo un hijo varón y que vive, está acá, escondido entre nosotros, pero lo voy a encontrar antes de partir. En abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas, que hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético, que logró determinar en un 99.99% su pertenencia al grupo familiar Atanasiu Laschab. Y ese día sabrá quiénes fueron sus padres, qué proyectos tenían para él, por qué lo buscamos con tanto amor, por qué nunca hicimos un hecho de violencia para encontrarlos, porque preservamos su salud mental. Entonces dejamos pasar, respetamos los tiempos de ellos y quizás si hubiésemos actuado de otra manera hubiésemos encontrado más nietos. Pero gracias a Dios estuvimos en el camino elegido, no nos equivocamos. Supimos desde el primer momento que teníamos que recuperarlos, porque alguien que vive con la identidad cambiada es esclavo de las personas que los tienen, porque no viven en su casa, no comen con las personas que son de su familia, no duermen en su cama, no jugaron con los juguetes que les pertenecían. Todo fue una mentira y nada se construye sobre una mentira. Por eso nos prometimos encontrarlos y nos levantamos todas las mañanas con la misma fuerza y la misma esperanza de que ese día llegue un nieto y diga: aquí estoy, abuela.
El ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla no funcionó al margen ni desarticulado del sistema del que dependía. El secuestro, las torturas físicas, la permanencia en el campo en condiciones inhumanas, entre tantas otras prácticas crueles y degradantes, fueron algunas de las formas que daban y dan cuenta de una metodología aplicada para destruir física y psicológicamente a las personas secuestradas. En general, después del secuestro, estacionaban aquí los autos de la patota. En un primer momento los llevaban en la jerga del campo de concentración, que siempre es mentirosa, eufemística, esconde lo que hacían. Los llevaban a la previa, que ahí era el fichado, era la parte administrativa del campo, ahí se armaban las listas. Gracias a varios sobrevivientes que pudieron ver esas listas, donde sale la estimación de que en este lugar pasan entre 2.200 y 2.500 personas en el periodo que estamos hablando, 76-78. En la previa, a veces con golpes, otras veces no, se da este fichado y el ablande. Generalmente, el tercer momento, primero secuestro, segundo oficina, eran llevados a una sala que estaba allá al fondo, que era la sala de torturas propiamente dicha. Y acá trabajamos mucho de que, si bien la tortura es una de las cosas más fuertes sobre el físico de las personas, no se buscaba matar a los detenidos desaparecidos en la sesión de tortura, sino extraerle la máxima cantidad de información posible en el menor tiempo posible. En realidad este mapa está en todos los espacios de memoria de Córdoba, pero acá lo trabajamos mucho. Este juego de la D2, Campo de la Ribera, ¿sí? Y el juego que había entre ellos, digo, el juego en términos de la decisión de a dónde llevar un secuestrado, qué hacer con ese secuestrado y cómo confluyen algunos en La Perla, ¿no? Y lo que significaba en ese momento La Perla como universidad, que es el nombre oculto que tiene para muchos de la patota de La Perla, pero también la territorialidad de La Perla, ¿no? El recuerdo de un viaje largo, de una subida, de las curvas, del auto, del camión entrando, del ruido de piedritas. Digo, son todos testimonios que hoy en las inspecciones oculares los jueces pueden vivir también. Hay otro número importante de desaparecidos que eran los llamados operativos ventilador, que eran compañeros que estaban secuestrados acá y que aparecían muertos en la ciudad, al frente de la fábrica, en una plaza, en la calle, como muertos en un enfrentamiento fraguado. Y ahí uno, con estos operativos ventiladores, la jerga de los represores, puede ver la sistematicidad del campo de concentración con el plan social de la dictadura, que era meter miedo a toda la sociedad, autoconstruirse como garantes de un orden y sobre todo hacer lo que siempre decimos acá, que el fin último de todos los centros de exterminio no es el matar y asesinar, que era matar para robar. Matar para robarse los bienes de las personas en un secuestro, matar para robarse los chicos apropiados, matar para robarse un país, digamos. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué. Si bien los lugares fuertes en la mecánica es esto, oficina, sala de tortura, cuadra, este es un lugar central para entender la logística del campo y de lo que veníamos hablando antes del proyecto económico de la dictadura. Este era el galpón de automotores. Acá, gracias al testimonio de varios sobrevivientes que los hacían limpiar autos que venían de operativos, o un par que, como sabían algo de mecánica, los pusieron acá a arreglar los autos, es donde se arreglaban los autos, muchas veces robados, a los mismos desaparecidos, con que la patota, es decir, los civiles y militares represores, hacían los secuestros. Pero acá también, y sobre todo en esta zona, es donde se depositaban los muebles robados en los operativos de secuestro, el botín de guerra. Entonces acá trabajamos mucho esto, del fin último no era matar, sino que era matar para robar. Todo el negocio que uno se lo imagina del objeto más chiquitito, un televisor, revendido en la ciudad de Córdoba y con sospecha de y eminentes políticos después que se enriquecieron gracias a vender los muebles de los desaparecidos, a esta metáfora que nos permite, a la carta de Rodolfo Walsh, los mayores crímenes que ustedes cometen están en el plan económico que implementan. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que,
aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarían desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Durante el campo y después eran los baños, las famosas duchas, que es uno de los lugares más cambiados en este periodo que fue el cuartel militar, pero que gracias al testimonio de CONADEP podemos ver cómo era. Y este lugar es muy fuerte, en tanto estas historias de resistencia como de estas historias de degradación, de humillación. Entonces, por ejemplo, acá hay historia de que se juntan un par de detenidos y dice, empezamos nosotros, aunque sea de 5 minutos, a hacer gimnasia por nosotros mismos, y esos 5 minutos sentimos que éramos libres de nuestro propio cuerpo. Vas a decir, wow. También hay historias muy fuertes y te permite acercarte a otra cuestión muy densa de los campos de concentración, sobre todo que es la condición de las mujeres. Hay un par que te dicen, nos vamos a duchar, entre comillas, porque era un chorro de agua helada nomás, y sentir que sos espiada por los gendarmes te humilla un montón, para no profundizar en eso. Los 90 está claramente marcado, ¿no? O sea, cómo el Estado priorizó la impunidad, el silencio, el borramiento, y donde, sobre todo, la metodología de escrache de hijos pone en el foco social de vuelta a quiénes son estos tipos que andan sueltos, ¿no? Por supuesto, en el medio, el proceso de este espacio es un regimiento militar. Entonces sigue siendo un espacio cerrado a la sociedad, de alguna forma restringido, de alguna forma secreto, ¿no? Hasta, bueno, como un poco les contaba el EMI, el proceso del 2006 en adelante, ¿no? La decisión ahí, y esta foto es del 24 de marzo del 2007, ¿no? La entrega del predio, o sea, el presidente de la Nación entregándoselo a la Comisión Provincial de la Memoria. Este predio es el signo de la victoria de vuestra lucha, que lo recuperan para la memoria del pueblo. Han ganado las abuelas, los hijos, los argentinos. Han triunfado. Cuando entramos en 2007, el 10 de diciembre de 2006, Néstor Kirchner, en Buenos Aires, el Día de los Derechos Humanos, anuncia que La Perla pasa de ser militar a la Comisión Provincial de la Memoria. Cuando llegamos encontramos este bloque de edificios, y con la investigación y sobre todo gracias a los testimonios de los sobrevivientes del lugar, establecimos que esto es lo que le decimos sitio histórico, que es el bloque de edificios que existía cuando funcionó el campo de concentración. Como centro de exterminio, La Perla funciona desde febrero-marzo de 1976 hasta diciembre del 78. De enero del 79, o de los primeros meses del 79, hasta diciembre de 2006, en realidad hasta el 24 de marzo de 2007, es un cuartel militar. Es decir, si bien el bloque de edificios, la base es la misma, ha sufrido muchas modificaciones con 30 años de uso como cuartel militar. Estas paredcitas no estaban en el momento del funcionamiento del campo. Ya cuando viene la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en el 84, ya estaban, cuando esto se transforma en cuartel. Entonces, imaginarse este galpón sin estas paredcitas y con filas de colchonetas tiradas contra las paredes y la gente maniatada y vendada esperando que le toque el turno de la gran mayoría de desaparecer para siempre. Hay todo un juego ahí con los objetos, con esta muestra que se llama Sobrevidas, que nos habla de eso, de sobrevivir, no solamente físicamente, sino sobrevivir esa historia, de cómo esa historia nos llega hoy a través de ese objeto, un objeto simple, cotidiano, pero que tiene una carga simbólica muy fuerte, pero que también nos traza ese puente, ¿no? De acá a la cuadra, pero de la cuadra hacia la vida, y de que todos en algún momento de nuestra vida jugamos al ajedrez, y fue un juego, y cómo ese juego permitió esa cuestión lúdica entre dos compañeros que en realidad no tuvo nada que ver con jugar, sino con lo que significaba eso en la cuadra, con recuperar objetos que se guardaron, que pudieron en algunos momentos construir entre compañeros, y cómo eso se pensaba también para un mañana,
un mañana que difícilmente existía, pero que algunos pudieron imaginarse. Con la participación en las luchas en el presente, con todas las libertades que hemos ganado en estos 30 años de democracia, aún en el peor lugar del mundo, que es un campo de concentración, hubieron gestos de humanidad, de solidaridad, de esperanza, qué sé yo. El caso de un compañero que cuando dicen su número y saben que lo van a fusilar, reparte semillitas de mandarina a los que estaban al lado con esto de tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. Entonces ves, esa anécdota que se repite en varios testimonios, decir, bueno, un montón nos dio la fuerza para decir, alguien va a salir de acá y alguien va a contarle al mundo que existió la perla, que existió esto. Estamos en la sala de presentes. Esta sala se construyó desde el 24 de marzo de 2009, que fue cuando se inauguró este espacio como espacio para la memoria. En principio una sala que intenta recuperar a través de los cuadritos a los compañeros desaparecidos, sus nombres, en algunos casos las fotos, y que desde ese mismo 24 de marzo está siendo intervenida por las familias, por amigos, por compañeros, por gente que va a las mismas escuelas, que trabaja en las mismas fábricas, que milita en los mismos espacios políticos. La sala de presente es una sala en construcción. Así que un poco, bueno, esta sala también tiene esa posibilidad de intervención, y eso es no solamente la posibilidad de leer y emocionarte con los mensajes de los familiares, sino también la posibilidad de intervenir y dejar un mensaje y poder pensar en qué tenés ganas de decirle al compañero, ¿no? Acá hubo gente que estuvo horas y está desaparecida, hubo gente que estuvo años y está desaparecida, hubo gente que estuvo detenida desaparecida horas y por suerte sobrevivió, hubo gente que estuvo detenida desaparecida 3 años acá y sobrevivió. Entonces, uno puede decir que hay una regularidad, es el arbitrio absoluto de estos personajes que se creían dioses, que se creían esta facultad de utilizar como ellos quisieran a las personas que estaban aquí adentro. El juicio y castigo a los culpables, la búsqueda de verdad y justicia, los espacios de la memoria, son el resultado más relevante de nuestra política de derechos humanos. Una década después de aquella decisión histórica del 2003, ya son más de 437 los genocidas condenados y más de 109 los jóvenes que recuperaron su identidad. Bueno, a partir del piso que nos dio la ley 9286, ¿no? La ley de la memoria, tal vez la frase que nosotros más repetimos y seguimos repitiendo es que estos espacios son siempre espacios en construcción. Es una memoria en construcción permanente, ¿sí? Es algo que no cesa, no es que porque nosotros ya tengamos instaurado el museo de sitio y el archivo hemos dejado de pensar en esa construcción constante de la memoria. Porque también creemos que la memoria es un derecho que todos tenemos, pero también es una obligación, y por lo tanto como obligación es un trabajo cotidiano que todos debemos llevar adelante, todos los que trabajamos acá, que somos trabajadores de la memoria, pero también todos aquellos que participan de este lugar. Desde la memoria discutir la política y armar políticas de memoria es algo que creo que también aportamos un granito de arena con estas instituciones. Nuestro deseo es que se haga política de Estado, que sean políticas de Estado que... Obvio, que con los vaivenes de quienes gobiernan, por ejemplo, la provincia de Córdoba va a tener cambios, va a tener empuje hacia adelante, va a empuje para atrás, pero que sea un hito tan difícil de borrar que, aunque quienes están en las antípodas políticas no puedan cerrar los espacios de memoria, porque esta memoria es de todos. Hay algo básico que construimos que, si uno no repudia lo que sucedió en estos lugares y quiere ser dirigente político, evidentemente no es un dirigente político de la democracia. Para mí está muy relacionada a la memoria
con el presente, es decir, el reclamo de esta zona muy marginal del territorio cordobés no está separada de lo que nos ocurrió, ¿no es cierto?, en los 70, con la dictadura militar y con el neoliberalismo el liberalismo después. Cuando yo me fui en los 70, eran puñados de casas tomadas, una villa muy chiquitita, y hoy ves casi una ciudad. O sea, algo ha pasado acá. Y esa es la reflexión que tenemos que... Y bueno, y también al mismo tiempo en tratar de responder a las demandas que tiene. Una demanda muy fuerte en esta zona es la de una salida laboral. Quizás seamos el único sitio de memoria en el país que tenga una relación intercultural tan fuerte. Entonces el sábado hubo talleres para las mujeres sobre el tema de violencia en mujeres, el próximo sábado tenemos sobre emprendimiento y a la tarde largamos uno de talleres de reparación de muebles de madera y las perspectivas el año que viene poner uno de carpintería, pero con el programa del NAC también vamos a tener recreación para el permitir. En alguna parte dice tratar de construir ciudadanos digitales. A algunos les molesta eso, ciudadanos digitales, pero la verdad es la realidad y ni hablemos, el futuro seguro. En esto es algo que venimos haciendo siempre, pensar este lugar que fue el del desencuentro absoluto como un lugar de encuentro. Y el galpón además para nosotros como espacio de memoria, jugar en esto qué fue y qué es hoy, siempre ha sido la tensión de la transición entre el sitio histórico y la creación de memorias, en este caso con el arte. Las actividades culturales acá en La Perla le decimos que es la línea de habitar la memoria, que es ir habitándola, construyéndola. Acá está Habitar el Grito, que es un proyecto que se hace los 24 de marzo, que la gente viene, elige un poema el que quiere, lo lee y lo graba. Y esto que es las 37 puertas que hicimos este año con un colectivo de artistas plásticos, que son puertas que estaban acá en el sitio, que fuimos sacando rotas, viejas, en desuso, y que cada uno intervino según su parecer. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Estamos en lo que se construyó como una sala de represores o una sala, podríamos decir, de una sala pública en donde lo que le invitamos a las personas es a conocer una especie de legajo de quienes eran la Patota de la Perla. Una especie de legajo construido, gran parte de esta información es la información que aportó sobre todo la comisión de escrache de la organización Hijo en Córdoba a la justicia. Ahí se cruzaron algunos datos con lo que tenía la justicia y resultaron esta especie de legajo en donde uno puede recorrer en esta sala una historia personal de cada uno de los que integraron la Patota de la Perla, donde podemos ver los nombres, sus DNI, su domicilio y un poco sobre todo lo que se rescata es la actuación que tuvieron durante la época de la dictadura y sobre todo cuál es la situación legal en términos de juicio. El avance de esto, de todos los juicios a nivel país, el sexto acá en Córdoba, inclusive está posibilitando que los militantes de aquellos años digan, sí, yo militaba en tal lugar. Se puede discutir políticamente, se puede desde hoy repensar aquellas prácticas, pero no es una vergüenza y no es una culpa el ser militante. Al contrario, gracias a la estrategia de los compañeros de los organismos, el ser detenido o desaparecido y comprobar una militancia política es un agravante del delito y que nos lleva a esta gran lucha que es que el genocidio en Argentina centralmente fue por razones políticas, el exterminio de formas diferentes de pensar y actuar la política. Yo creo que el compromiso no es la construcción de algún esquema en particular, o sea, Partido Socialista o no, sino que creo que es respuesta a una demanda social que es la mejora permanente, la transformación de realidades de injusticia, de marginación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una constante que está particularmente en los jóvenes, pero que está en todo, ¿no? En todo lo que sentimos, lo que le duele al otro, ¿no? Dice el Che por ahí, si hay alguien, bueno,
Si alguien quiere ver, bueno, son mi compañero. Yo creo que ese es el tema. Después, la utopía, o sea, ¿qué querés construir? Bueno, lo vamos a ir construyendo entre los dos por el camino, pero lo importante es transformar la sociedad en todo lo que sea injusto, en todo lo que sea incorrecto. Si bien muchas veces la pregunta es muy parecida a la clave de dos demonios, por ahí la intención no es demonizar, como lo hizo al principio de la democracia, sino preguntar qué pasaba antes, qué pasó antes del terrorismo de Estado. ¿Quién eran los militantes? ¿Por qué se luchaba de esa manera? ¿Por qué no, digamos, en una búsqueda de ellos, de estar buscando sus propias herramientas para la militancia? Y ahí creo que sí, con los sitios, con el avance de los juicios, estamos sacándole otra cascarita a la memoria y poder tener discusiones políticas de qué es ser militante hoy y qué es construir la democracia hoy. Como algunos teóricos dicen, la memoria es como una mariposa que en función de cómo está aleteando uno puede ver ciertos dibujos o ver solo una línea, ¿sí? Y me parece que esa metáfora es linda, es interesante. Creo que la memoria es un gran desafío siempre, un gran desafío. Y un desafío a poder mirar ese pasado, pero sobre todo, como siempre se dice, hacia el futuro, ¿sí? Porque lo que se construye siempre es hacia el futuro. Tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás